SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la excepción española. The EU economy remains resilient despite the challenging circumstances we face. Este es el diagnóstico de la Comisión Europea. La economía europea resiste, pero muy moderadamente. Su crecimiento roza el 1%. 1.1% in 2025 and 1.5% in 2026. The euro area economy is expected to grow by 0.9% this year and 1.4% next year. La economía de la zona euro va a crecer al 0,9% este año, al 1,4% el que viene. España crece el triple este año y el doble el que viene. Este es el dato y esta es la excepción española. La previsión de crecimiento en nuestro país es del 2,6%. Vamos a crecer el triple que la Unión Europea este año 2025. Y el año que viene vamos a crecer en torno al 2% cuando la Unión Europea crecerá en torno al 1,4%. Es casi el doble. Así que tenemos un crecimiento en España excepcional, al menos en el sentido de que esta es la excepción, de que toda la economía europea está en una atonía muy considerable, especialmente Alemania, quien había sido motor, va a crecer al 0,0% este año, nada, así que España se presenta ahora como la excepción. Es un contexto complejo, de una elevada incertidumbre y volatilidad, y precisamente en este contexto toma aún más relevancia que la economía española, que España siga liderando las previsiones entre las grandes economías europeas y que además la Comisión espere que en este 2025 crecerá 3 veces por encima de la media de la zona euro. Es el diagnóstico del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La lectura política la hacía Pedro Sánchez. Habla mucho de debilidades. Oye, ¿qué queréis que os diga? Si el 50% del crecimiento económico, el 30% de los nuevos empleos que se crean en Europa vienen de España, eso se llama fortaleza. Fortaleza económica. Este es sin duda el dato y esta es sin duda la cifra. Y a partir de aquí hay 3 claves que explican la excepción española: energía, inmigración y turismo. 3 claves para el desarrollo, el motor de nuestra economía. Primera clave, la energía. Hace 20 años España importaba prácticamente la mitad de su electricidad, el 50%. Hoy somos prácticamente autosuficientes con energía solar, hidroeléctrica, eólica. We are Europe's sunny and windy country. Spain has one of the lowest electricity prices. And the forward markets also estimate future prices 30% lower than in other major European economies. Es lo que dice la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. 30% por debajo son nuestros precios con respecto a los precios de la Unión Europea. La cuota de renovables es la que explica este precio más bajo, esta energía más barata que está permitiendo atraer a industria porque la factura de construir, fabricar o desarrollar aquí es mucho más barata que en otros países y en otras economías que compiten. La cuota de renovables, de energías baratas, en España ha aumentado del 45% en 2021, casi la mitad de la energía era renovable en 2021, al 65% en 2024, es más de la mitad el año pasado y va a ser el 80% en 2030. 8 de cada 10 gigavatios que se consumen será energía renovable. Eso explica que los precios que hoy son un 30% más barato puedan llegar a caer otro 20%. Y en una década España espera que 9 de cada 10 megavatios que consume sean renovables. Esta es la apuesta de gobiernos tras gobierno también de este Pedro Sánchez. Crecemos más que nadie y crecemos más verde que nadie. Y estas 2 realidades, lejos de resultar antitéticas, como en algún momento o incluso ahora se están planteando, están íntimamente ligadas. Yo creo que el éxito de nuestro modelo energético es la base también del éxito del momento económico que está viviendo nuestro país.
Tres columnas soportan ahora mismo este crecimiento. La primera, energías más baratas, 30% más baratas que la media, que van a serlo todavía más, 20% se van a abaratar según los cálculos del BBVA. Esta es la primera pata, con una cuota renovable que, insisto, en una década va a llegar al 90% de la producción. Segunda columna, segunda clave, segunda explicación de la excepción española, nuestra inmigración. En 12 años, la población española ha crecido prácticamente 3,3 millones de personas. Solo en los últimos 6 meses, nuestra fuerza laboral ha crecido 1,2 millones de personas. Yo siempre digo, hablamos de coña, para ser negro aquí es un delito, o sea, esa es la realidad. El transporte se estila mucho cuando la economía va mal. Te sientas en una oficina y te bajan el precio y te dicen es lo que hay, lo tomo, lo dejas. Entonces, que las cosas te vayan bien ahora, en un tiempo te pueden empezar a ir mal. Ya que pues y son trabajadores en muchos casos precarios, son trabajadores en muchos tiempos infrapagados, pero hay 1,2 millones de personas más trabajando. En los últimos 6 meses la fuerza laboral inmigrante se ha disparado. También en cuenta una calidad de trabajo pues para el trabajador. Las camareras de piso, que es un trabajo penoso es por lo fuerte, la sobrecarga de trabajo que ellas llevan. El Ejecutivo explica, este es el segundo factor, lo hacía Yolanda Díaz. El pasado año, el 2024, se crearon 468.100 nuevos empleos. Esto ha hecho que alcancemos un nuevo récord de personas ocupadas en España, 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Y nos queda en este factor Estefanía Salvatierra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Una mirada general, porque lo que tenemos son, insisto, muchos inmigrantes que están empujando esta fuerza de trabajo. Sí, y es que los récords de afiliación de los últimos meses no se entienden sin el papel de los extranjeros. Tenemos 3 millones de trabajadores procedentes de otros países en este momento cotizando en la Seguridad Social. Solo en el último año se han incorporado a nuestro mercado laboral 200.000. Los extranjeros se han convertido en el gran sustento del mercado laboral español y los datos son rotundos. El 40% de los nuevos empleos que se crean los ocupan ellos. Así que son una pieza clave para mantener el crecimiento, ayudan a pagar las pensiones y garantizan la viabilidad del modelo actual. Entre los menores de 35 años, la afiliación de los foráneos es 10 puntos porcentuales superior a la de los nacionales, 10 puntos por encima. Su afiliación ya tiene más peso y esto refleja, por un lado, el problema demográfico de nuestro país, cada vez somos menos, y también que quienes llegan lo hacen en edad de trabajar. Tal es así, Javier, que el 60% de los menores no acompañados o jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años están cotizando en la Seguridad Social, o estaban cotizando al menos hasta el 31 de diciembre. El propio Banco de España apuntaba hoy que los migrantes se están ocupando en los trabajos que nosotros no queremos, en el campo, en la construcción, en el servicio doméstico, donde ellas representan ya al 42% de las cotizantes. En este momento, su participación en el mercado laboral supone el 14% del total de cotizantes, y en Huelva, Almería y Baleares suponen ya más del 20%. En otras provincias, en provincias de la España vaciada, además, están ayudando a fijar población. En Huesca son el 19% de los afiliados. Hay todo un discurso político, hay un discurso xenófobo que criminaliza a la inmigración. Lo cierto es que la inmigración es la que explica el milagro económico que estamos viviendo. Esa es la segunda pata. Energía es la primera, pero es que en prácticamente 2, 3, 4 años, desde que salimos del COVID, hemos pasado a crear 1,5 millones de puestos de trabajo desde diciembre del 21. 1 millón desde diciembre del 22 y en torno a 500,000 desde diciembre del 23. La creación de empleo ha sido imparable y España va a necesitar todavía más, no menos inmigración, todavía más inmigración. Esto es lo que dice el diagnóstico de Seguridad Social, el Masaiz. En este sentido, el Banco de España, la AIREF, la Comisión Europea o incluso Naciones Unidas cifran entre 250.000 y 300.000 el número de trabajadores y trabajadoras extranjeros que precisa España al año para sostener su estado de bienestar. Son todos estos motivos por los que desde el Ministerio hemos aprobado un nuevo reglamento de extranjería que sustituye en su totalidad al vigente,
a día de hoy, hasta que entre en vigor este nuevo reglamento, el 20 de mayo de Estas 2025. son las dos claves que explican el crecimiento económico. Primero, energía más barata, ha permitido atraer industria. Segundo, inmigración, ha permitido suplir al mercado laboral de mano de obra de manera muy rápida. Y tercera clave, un milagro del turismo absolutamente espectacular. A raíz del COVID, lo que hemos vivido es una fortaleza del gasto turístico que se ha disparado gracias a la demanda extranjera. Muchos extranjeros que se vieron encerrados en casa antes de la pandemia han decidido venganza en sus viajes de venganza para gastar todo lo posible hasta el punto de que ese modelo turístico está empezando a saturarse en sitios, por ejemplo, como Canarias. Este último fin de semana se ha vuelto a repetir una concentración de casi 25.000 personas. Es la segunda en prácticamente un año que protesta contra esta explotación turística. El turismo es la clave de este empujón económico y de este desarrollo económico. Es la bendición y al mismo tiempo la maldición. Porque efectivamente está dejando esos efectos de subidas en precios de vivienda y de trabajo muy precario, dicen quienes están en estos sectores. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Ya hace poco comencé con esta empresa ayudando a personas mayores. Hemos hecho 2 contrataciones. Es época de calzón y lógicamente crece un poquito el consumo, los comensales, sí. Yo lo he encontrado hace poco, me encaja con las prácticas. La cuestión ahora mismo es si esta máquina turística se para, porque es cierto que el PIB turístico llegó a crecer a ritmos del 9,5%. Hace apenas 4 años, 9,5%, cuando la economía española crecía en torno al 2-3, 9,5%. Y después el PIB turístico menguó al 8%, y luego al 5%, y luego al 4%, y este año está creciendo en torno al 3,2%, cuando la economía está creciendo en torno al 2,6%. Así que la máquina económica se está parando. Gran surtido, este mix de turistas funciona. Nosotros somos de Sevilla. Bueno, Barcelona y Sitges hemos estado, por allí con amigos. Vivimos en Elche, estuvimos 5 días. La arquitectura, todo muy bonito. Bueno, yo vengo de los Estados Unidos, ya casi hemos hecho todo. Plaza Mayor. El ejecutivo, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, decía, se esperan 94 millones, pueden llegar a ser 100. Esto no parece haber tocado techo. Y por tanto, uno de los elementos, a nosotros nos interesa que venga más mercado de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia, de otros continentes, porque lleva aparejado el mayor consumo por día y turista, la valoración de estos segmentos de gastronomía, patrimonio natural, patrimonio cultural y, por tanto, las experiencias. Y con estas 3 columnas y con estos 3 motores, energía más barata, mano de obra muy abundante y un boom y un milagro turístico, la pregunta ya no es esta es la excepción, estas son las razones. La pregunta es si esta excepción se sostiene, si el turismo empieza a menguar y si todo esto, con nuevo mix energético, con más gas ahora mismo entrando en el sistema, si todo esto se agota o no. José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, investigador asociado de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Empecemos por energía, que es la primera de estas columnas. La energía efectivamente en España ha sido un 30% más barata que la media y fuera. Ahora mismo, después de los problemas de tensión que hemos tenido en la red, se está metiendo más gas y empezamos a tener una factura algo más cara. La energía es sostenible ahora mismo. ¿Esta bajada de precios, esta ventaja competitiva, nos aguanta? Bueno, esto es algo que han de definir los técnicos, red eléctrica, las compañías. En principio es una ventaja que España nunca ha tenido. Siempre hemos sido totalmente dependientes de la energía, del petróleo en general, del gas, y ahora tenemos esta ventaja de las energías renovables,
lo que tenemos que hacer es gestionarlas bien. Si hay un problema, y por eso sería muy razonable saber cuanto antes los efectos o los posibles efectos futuros del apagón, si el mix que tenemos es sostenible, pero en principio si gestionamos bien las cosas es una ventaja competitiva clarísima de la economía española, que por primera vez tiene energía más barata. Otra cosa es que no sepamos gestionarlo. Esto yo no soy técnico y como tampoco sé cuál es el apagón, las causas, pues no puedo decir si esto no puede continuar en el futuro o si puede hacerlo. La segunda clave es turismo. Hemos vivido un boom y mano de obra para ese turismo, porque está siendo fundamentalmente mano de obra inmigrante. El sector turístico, hemos visto cómo se ha ido frenando poquito a poco. ¿Aguanta o hemos tocado ya techo? ¿Esto está ya saturado? Yo creo que los datos indican una cierta saturación y desde luego estos ritmos de crecimiento del 8 al 9%, el 7 anual, yo creo que no los vamos a seguir viendo. En este sentido sí que es verdad que posiblemente este año todavía no, pero para 2026 ya haya una caída o unos ritmos de crecimiento mucho más moderados, y en ese sentido pues esto detraerá unas décimas de crecimiento a la economía española. En principio todo apunta a que podemos crecer todavía 2,6, 2,8, es decir, ritmos muy altos para lo que son los ritmos de crecimiento de nuestros socios, pero también hay bastantes indicios para pensar que a partir de 2026 esto puede desacelerarse, no digo caer a cero, pero bueno, ir a ritmos por debajo del 2%, y en ese sentido el turismo es una de las razones. O sea, la excepción española, esta economía afortunada, porque lo que habíamos tenido eran economías del tener, economías industriales. Alemania había fabricado cuando la gente quería coches, cuando la gente quería frigoríficos. Ahora la gente lo que quiere ya no es una economía del tener, es una economía del vivir, y están viniendo aquí. Esto a partir de 2026, dice, esta excepción española se empieza a atenuar. A partir de ese momento empezamos a converger con Europa hacia abajo. No, yo creo que muchos analistas y muchos servicios de estudios dan para 2026 ya crecimientos algo más moderados que el 2,5, 2,6, 2,8 que se da incluso para la economía española este año. En ese sentido hay bastantes indicios. Bueno, pues la inversión no muestra el ritmo que debería mostrar cuando el PIB crece tanto. La tasa de ahorros de los hogares está típicamente elevada desde hace ya varios años, lo que apuntaba antes del encarecimiento del gas, el propio estancamiento de la eurozona poco a poco va mermando nuestras posibilidades, y esto ya se nota en el sector exportador, en bienes, la incertidumbre sobre la política comercial. Bueno, pues en unos meses sabremos más, pero esto no ayuda absolutamente para nada. Tenemos estrangulamientos en el sector de la vivienda que en algún momento pueden hacer que, bueno, pues de toda esta ingente cantidad de turistas que necesitamos para hacer sostenible nuestro estado del bienestar, pues tope con restricciones. No quiero ser catastrofista, pero vamos, sí que hay signos de una cierta desaceleración, al menos para 2026. Pues José Emilio Bosca, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, investigador asociado de FEDEA. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy esta es la situación y este es el paisaje. Ahora mismo las cifras son efectivamente de excepción positiva, pese a que la bronca política sigue siendo esta, la del caos absoluto, la del España se hunde. Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. Dijo aquí el señor presidente, las escenas apocalípticas que evoca en muchas ocasiones la bancada de la extrema derecha. La excepción española está, y la cuestión es si está para quedarse o si esto empieza a menguar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.